mejores cuentas remuneradas, mejores depósitos, mejores fondos de inversión, un poco de todo para julio del 2023. Como muchos de vosotros sabéis, casi todos los meses, por no decir todos los meses, hago un vídeo intentando ver qué es lo que hay mejor en cada una de las cosas, qué hacer con nuestro dinero desde el punto de vista de inversión, si merece la pena esas letras del tesoro o merece la pena unas cuentas remuneradas o un fondo de inversión. Entonces, esta es la idea, nada más, es intentar ver a julio del 2023 qué es lo que nos merece la pena. Como siempre, quiero agradecer a nuestros queridos padres, abuelos, que eran auténticos subasteros de depósitos, que no hacían más que ir de entidad bancaria a entidad bancaria mirando a ver quién les ofrecía más. Hoy por hoy, con la era de Internet, lo que tenemos que hacer es movernos e intentar mirar qué es lo que nos merece la pena a cada uno de nosotros. Pero nada más, os dejo con el vídeo y como siempre, espero que os guste. Bueno, lo que nos recomienda el Banco de España siempre y la CNMV a través de Finanzas para Todos es que tengamos que tener un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos. Esto es para todos, o sea, sin pensar si somos más proclives a más riesgo o a menor riesgo. La lógica es que hay que tener siempre, por lo menos, entre 3 y 6 meses de gastos y hay que tener siempre en cuenta lo que es la liquidez, la seguridad y la rentabilidad. Esto es importante porque al final hay gente que siempre me está diciendo: oye José, yo soy un perfil que me gusta el riesgo y quiero tenerlo todo en bolsa. Pues no, chicos, no, hay que tener siempre algo entre de 3 meses y 6 meses de gastos, hay que tenerlo en liquidez y por lo menos para esto estaría relacionado este vídeo, ¿no? Como siempre, hablo de dos referencias que para mí son las bases a la hora de establecer dónde nos vamos a dirigir o a qué productos nos vamos a intentar conseguir, ¿no? Por un lado tendríamos el STER, el Euro Short Term Rate, STER, Euro STR, como queréis decirlo, que es nada más y nada menos que la remuneración que los bancos van a ofrecer a los grandes fondos de inversión. Es decir, no es lo mismo alguien que va con 50.000 euros o 10.000 euros que alguien que va con 50 o 500 millones de euros. Por supuesto, esa cantidad se fija sobre todo a un índice de referencia que es el STER y son para los grandes fondos de inversión. Por otro lado tendríamos las letras del tesoro que he puesto en España, que también es una de las referencias claves a la hora de decidir si merece la pena sobre todo un depósito o va a merecer la pena directamente ir a las letras. Entonces depende la evolución, cómo vaya evolucionando cada uno de estos factores, pues nos merecerá la pena más uno o nos merecerá la pena más otro, ¿no? El primero, el Euro Short Term Rate, el STER, ¿no? Podemos ver que lo que ha coincidido en este último mes es que sobre todo ha aumentado. Bien, ha aumentado desde el 3,14% que teníamos el anterior mes hasta el 3,40%. ¿Esto por qué se ha producido? Porque directamente ha habido una subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Esa subida que ha tenido el 0,25% implica que hayamos tenido que el STER haya aumentado a ese 3,40. Por tener por referencia, si la facilidad de depósito del Banco Central Europeo está al 3,50, el STER normalmente cotiza sobre 0,10% por debajo de esa facilidad de depósito. Nada más. Es algo que se repite con los tiempos y es por tenerlo un poco por referencia y que no haya pasado nada raro, ¿no? ¿Qué es también lo que podemos ver? Cómo se van a producir las diferentes reuniones del Consejo del Banco Central Europeo. Fijaros que vamos a tener una a finales de julio, otra en septiembre, otra en octubre y otra en diciembre. No he puesto las del año pasado, ¿por qué? Porque yo creo que ya es difícil, digamos, intuir qué es lo que pueda haber pasado, ¿no? La subida de junio, como comentaba el mes pasado, era prácticamente seguro, se ha cumplido mi previsión de que iban a subir ese cuartito de punto. En julio creo que es bastante alta la probabilidad de que vuelvan a subir ese cuartito de punto. Como siempre, una probabilidad altísima no significa que se vaya a dar, puede pasar cualquier cosa que haga que eso cambie, pero os digo que la probabilidad es realmente alta. Nos vamos a encontrar con unos tipos de interés del 4,25% y una facilidad de depósito del 3,75% que irá directamente a lo que nos va a pagar el STER, ¿no? En agosto no hay, en septiembre se esperan un poquito datos, y tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que en septiembre, octubre habrá una subida, pienso que la subida será en octubre y luego pues tocará esperar, ¿no? Tampoco está muy claro a partir de 5 o 6 meses qué es lo que puede hacer, digamos, el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. A más tiempo, más plazo es más difícil anticipar, pero bueno, sobre todo creo que este cuartito de punto de julio es bastante claro y otra subida en septiembre, octubre también la veo bastante clarita. Bien, ¿por qué es importante este cálculo? Alguna vez yo creo que es la parte, ¿no? Porque haciendo este cálculo podemos estimar en cierta manera
cuál será la rentabilidad que nos va a dar los diferentes fondos monetarios. Yo, sinceramente, lo que hago es un cálculo personal, cada uno tiene que hacerlo, en el que simplemente en un Excel pongo estos datos, si os dais cuenta, cómo creo que van a estar los tipos de interés, cómo creo que va a haber las subidas, es más, creo que no va a haber una bajada hasta el 11 de abril del 2024 y cómo eso va a influir sobre los tipos de interés, el tipo de depósito, el ESTER y cómo puede incluso ser relacionado con la comisión del fondo. Haciendo todo esto en un Excel o preguntándole al chat GPT, esto nos daría que se esperaría una rentabilidad anualizada del 3,66%. Este 3,66% sería lo que, en una manera lógica y coherente, sacaríamos con un fondo de inversión a corto plazo, que invierta sobre todo en un ESTER o unos plazos realmente cortos. Bien, letras del tesoro. Y aquí es donde yo creo que ha habido la sorpresa del mes. Y bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que sobre todo las letras del tesoro, tanto a 6 meses como a 12 meses, han subido de manera potente. Fijaros que nos encontramos en mayo al 3,13, en junio acabaron al 3,25 y actualmente están al 3,67%. Es decir, que han subido nada más y nada menos que un 0,52%. Esta tabla del 3,67% es un punto que me ha parecido interesante a la hora de pensar. Es más, fijaros que los últimos datos que podemos ver a la hora que está cotizando las letras diariamente en TradingView, por ejemplo, nos estarían dando ya ese 3,82%. Entonces, empieza a darse dudas, ¿no? Igual el mes pasado os comentaba que veía bastante claro el tema de los fondos de inversión, pero claro, hoy por hoy nos estarían dando más rentabilidad esas letras al 3,82% que ese fondo de inversión. Entonces habría que planteárselo como un punto a verlo, ¿no? Otro de los puntos que vemos es por qué ha habido esa subida tan potente, ¿no? Realmente la lógica es que habría subido tan solo un 0,25%, que es lo que ha subido los tipos de interés, pero que haya subido un 0,52% también está indicando que el mercado intuye que puede haber unas mayores subidas de tipos de interés o incluso puede haber un proceso más corto de bajada de tipos de interés o incluso puede haber que el mercado esté considerando que hay problemas a la vista respecto a las letras en España. No sé, lo veremos, pero un 3,32% en letras del Tesoro yo creo que es algo más interesante a la hora de ver y valorar dónde merece la pena invertir ese dinero a un año, ¿no? Por no hablar de esas letras a 6 meses con ese 3,60% que yo creo que también es más que interesante a la hora de invertirlo, ¿no? Bien, entramos a las mejores cuentas nóminas, ¿no? Las mejores cuentas nóminas serían aquellas cuentas en las que nosotros vamos a depositar nuestra nómina y nos van a dar una cierta rentabilidad. Aquí, sobre todo, veo que hay 3 entidades bancarias más o menos que pueden interesar, que sería Sabadell, Bankinter y Abanca, en las que 2 de ellas, Sabadell, nos van a dar 200 euros y Abanca nos va a dar 300 euros, ¿no? Y a su vez nos van a dar una rentabilidad por nuestra cuenta remunerada de entre el 2,50 y el 5% que nos da Bankinter, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He hecho una simulación a una persona a un año con 15.000 euros y según estas cantidades la mayor rentabilidad lo tendríamos con el Sabadell con 535 euros, luego tendríamos Bankinter con 487 euros y finalmente Abanca con 300 euros. Esta sería la cuenta que habría que tener desde el punto de vista de tener al 0% prácticamente, si no podríamos sacarlo o porque necesitáramos en cualquier momento algo, ¿no? Importante, no ha habido ningún cambio en este mes, es decir, que las entidades bancarias parece ser que ya consideran que es interesante estas posiciones y ya estaría, ¿no? Indicar solo que el Sabadell en este mes ha sacado una nueva promoción, una nueva oferta en la que incluiría unos ciertos cashback si utilizamos su tarjeta de crédito, pero tampoco me ha parecido tan importante como para poder, incluirlo. Luego tendríamos las mejores cuentas remuneradas, en los que tendríamos el dinero, no nos obligan a tener una nómina y serían estos, los datos, ¿no? Sobre todo destacar 2 cosas que he visto claras, ¿no? Primero, que Renault Bank haya aumentado su rentabilidad hasta el 2,63%. También Evo Banco, que haya lanzado hasta el 2,50%, eso sí, con un límite de 30.000 euros. Ambas son españolas y por lo demás queda ya bastante parecido, ¿no? Que nos damos cuenta que actualmente la mejor opción sería Renault Bank, con 394 euros que nos soltaría para 15.000 euros.
y segundo sería EvoBank, ¿no? Es decir, que se ve lo que es lo normal, ¿no? Que cuando una entidad bancaria quiere volver a estar en el candelero, pues va a tener que mejorar sus condiciones y va a tener que dar unas mejores ofertas que en otro momento pues no lo habrían dado, ¿no? Entonces, interesante ese 2,63% para ese dinero muy a corto plazo que podamos, digamos, tener, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y luego la cantidad, ¿no? Los mejores depósitos, letras, fondos monetarios a un plazo siempre que estoy poniendo de un año, ¿no? Hay gente que me está diciendo, José, ¿por qué no pones 3 meses, 6 meses, 9 meses? Tampoco me parece tan importante, ¿no? Yo creo que esta es la base a la hora de establecer qué es lo que podemos ver en el mercado, ¿no? Primero, tenemos dos bancos, que son dos bancos italianos, Banca Sistema y Banca Proyecto, que nos estarían dando por encima del 4%. Fijaros, Banca Proyecto nos estaría dando un 4% y Banca Sistema el 4,15%. Eso sí, un mínimo de 20.000 pavos en el caso Banca Sistema y 10.000 euros en el Banca Proyecto. Fondo de garantía de depósitos del Banco de Italia en ambos casos y país italiano. Tiene interesante que no tiene retención, lo que sí que tendremos que hacerlo cuando nos toque hacer la declaración de la renta, pues sí tendremos que declararlo, ¿no? Pero bueno, ese 4,15% es bastante interesante, ¿no? En tercera posición, y para aquellas personas que no quieran quitarse un poco de jaleos, aquí claramente la recomendación hoy por hoy sería la renta del Tesoro a 12 meses. Ese 3,82% realmente está más que bien. Estamos hablando que tan solo podemos invertir desde 1.000 euros, que realmente es importante. Tener en cuenta que nos van a cobrar un 0,15% cuando queramos retirar el dinero si no renovamos. Pero bueno, yo creo que es bastante interesante, tiene bastante seguridad, es muy seguro, activo, Tesoro de España, tampoco tiene retención, como el caso de, digamos, de los depósitos en la banca italiana. Yo creo que para una persona típica, un español típico, hoy por hoy, y no quiera liarse con un banco italiano, etcétera, yo lo que le recomendaría claramente sería esa renta del Tesoro, es el que más rentabilidad está dando, teniendo en cuenta la seguridad, ¿no? Luego tendríamos en cuenta los fondos de inversión monetarios y los ETFs monetarios, que, lo dicho, ¿no? Creo que darán entre un 3,56 y un 3,66% de rentabilidad, por debajo de lo que nos estarían dando, digamos, las letras. Y bueno, tienen una serie de ventajas fiscales, sobre todo los fondos de inversión, que habría que tenerlo en cuenta. Y habría que tenerlo en cuenta. Pero bueno, con todo, para el común, digamos, los mortales, yo me quedaría con las letras del Tesoro este mes, ¿no? O sea, ante ese aumento de beneficios, una pequeña mayor rentabilidad, yo sin duda me decantaría pues a letras del Tesoro. El 3,82%, no sé, y yo creo que en los comentarios me podéis decir qué os parece, ¿no? Pero yo creo que realmente es imbatible, ¿no? Y por último tendríamos Facto con un 3,55%, con un mínimo de 5.000 euros. Tiene el inconveniente que no se puede cancelar, Fondo de Garantía de Depósito Italiano, pero al tener sucursal en España tendría una retención del 19%, que bueno, estaría dentro de todo ese, digamos, ese proceso. Y por último, os dejo un poco ideas para aquellas personas que quieran tener algunas inversiones en monetarios y ETFs en monetarios, ¿no? Lo dicho, siempre lo que he buscado es aquellos que tengan unas comisiones de hasta un 0,15%. Aquí en esta columna podéis ver el TER y fijaros cómo la mayor parte de estos fondos, estamos hablando de 10 fondos de inversión, van desde un 0,05% hasta un 0,15%. Es decir, que cuando vosotros veáis a vuestro banco normal que os esté vendiendo ese fondo de inversión que os cobra una comisión de un 0,70, un 0,90, un 1%, que no, chicos, que hay muchos fondos de inversión monetarios que nos van a dar que van a tener unos costes realmente bajos, como veis, un 0,05%, como puede ser el AXA Tresor Kurt o el de Grupama, un 0,07%, realmente está bastante bien, ¿no? ¿Qué he incluido también en este mes? Rendimiento de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque yo creo que al final daba simplemente el rendimiento del último mes, pero yo creo que no estaba tan claro, ¿no? O sea, porque depende cómo harían, digamos, los datos, cómo estarían la duración, la madurez de los días que estarían trabajando, pues tienen más o menos sensibilidad, digamos, al precio, ¿no? Entonces, lo he ordenado por rentabilidad de los últimos 3 meses. Tener en cuenta también la duración y madurez, ¿vale? A la hora de comprar 1, 2 o 3 fondos de inversión. Hay gente que me está diciendo, ¿pero qué me estás diciendo, José? ¿Que tengo que hacer una cartera con estos 10 fondos de inversión, los 10 ETFs? No, sinceramente, no te merece la pena. Yo creo que teniendo 1
2 o 3 sería más que suficiente para tener, digamos, una cartera muy diversificada de fondos de inversión. Tampoco hay que irse a 7, 8, 9 o 10 o tal. No, es liársela, jugar un poquito con diferentes plazos y poco más, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que estos han sido los más interesantes desde el punto de vista de rentabilidad y, bueno, tenerlo en cuenta a la hora de considerar alguno que pueda merecer la pena desde el punto de vista de, digamos, de inversión. Y bueno, y esto sería un poco el resumen mensual que hago de los mejores depósitos, cuentas corrientes, letras de tesoro, fondos monetarios, es decir, totu revolutum, ¿no? Porque hay más para poder decir que podría haber hecho un índice con 10 o 15 o 20 cuentas corrientes, cuentas remuneradas, etcétera. Pero al final creo que cuantos más datos damos, más estamos liando a la gente normal, que es yo creo la gente que sobre todo ve este tipo de vídeos, ¿no? Que intenta ver qué es lo que le merece la pena en cada caso. No lo sé, esta es mi opinión. Por supuesto, puedo equivocarme. Si crees que me he equivocado, pues paso estar en los comentarios, que encantado de recibir comentarios. Y si tenéis dudas, por supuesto, también están los comentarios para poder contestarlas. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.